Había una vez un joven llamado Rafael que vivía en una pequeña ciudad rodeada de montañas y ríos cristalinos. Rafael siempre fue conocido por su sonrisa contagiosa y su disposición para ayudar a los demás. Era el tipo de persona que todos querían tener cerca. Con un corazón generoso, participaba frecuentemente en acciones comunitarias, ayudaba a vecinos y amigos en necesidad y siempre tenía una palabra amable para quien la necesitara. Sin embargo, la vida de Rafael comenzó a cambiar drásticamente cuando enfrentó una serie de desafíos que parecían insuperables. Todo comenzó cuando la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas. Sin empleo y sin ingresos, Rafael vio a su familia pasar por dificultades financieras. Las cuentas se acumulaban y las noches de sueño tranquilo se transformaron en noches de preocupación y ansiedad. Además, Rafael comenzó a enfrentar problemas de salud. Se sentía constantemente cansado y debilitado, lo que hacía aún más difícil encontrar un nuevo empleo. Rafael se sentía perdido y sin esperanza. Las noches eran largas y los días grises. Comenzó a dudar de sí mismo y de sus capacidades. Su autoestima estaba por los suelos y no podía ver una salida a sus problemas. Fue entonces cuando, en una tarde lluviosa, decidió dar un paseo por el bosque cercano para despejar su mente. Mientras caminaba, Rafael encontró a un anciano sentado en una piedra, con una expresión serena en el rostro. Curioso y buscando consuelo, Rafael se acercó y le preguntó si vivía allí. El anciano sonrió y respondió: «Mi nombre es Joaquín. Suelo venir aquí para reflexionar y encontrar paz. Veo que llevas una carga pesada. ¿Quieres compartir tu historia conmigo?». Rafael le contó al viejo Joaquín sobre sus dificultades, frustraciones y miedos. Joaquín escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Rafael terminó, el anciano dijo: «Rafael, déjame contarte una historia. Había un agricultor que todos los años plantaba el mejor maíz de su región. Siempre ganaba premios en la feria local. Una vez, un reportero le preguntó al agricultor cuál era el secreto de su éxito. El agricultor respondió: «Comparto mis mejores semillas con mis vecinos». El reportero, sorprendido, preguntó por qué hacía eso, ya que eran sus competidores. El agricultor sonrió y dijo: «El viento lleva el polen de un campo a otro. Si mis vecinos plantan maíz de baja calidad, eso afectará la calidad de mi maíz. Así que al ayudarlos, me estoy ayudando a mí mismo». Joaquín hizo una pausa y miró profundamente a los ojos de Rafael antes de continuar. «La vida es como ese campo de maíz. A veces enfrentamos tormentas que destruyen nuestras cosechas, pero siempre podemos replantar. Ayudar a los demás y compartir lo mejor que tenemos puede traer luz, incluso en los momentos más oscuros. Nunca subestimes el poder de la resiliencia y la solidaridad». Rafael reflexionó sobre las palabras de Joaquín y se dio cuenta de que a pesar de las adversidades aún podía hacer la diferencia. Decidió usar su tiempo y habilidades para ayudar a otros en la comunidad. Comenzó a organizar grupos para reparar casas, ofrecer clases gratuitas de habilidades que conocía y apoyar a quien necesitara una palabra amiga. Con el tiempo, Rafael vio su vida transformarse. La gratitud y el amor que recibía a cambio alimentaban su alma y le daban fuerzas para continuar. Sus dificultades no desaparecieron de la noche a la mañana, pero encontró un propósito mayor que lo ayudó a superar los obstáculos. Mientras ayudaba a los demás, Rafael también encontró apoyo. Las personas de la comunidad se unieron para ayudarlo cuando supieron de sus problemas. Recibió donaciones de alimentos, ropa y hasta ofertas de empleo. Con el apoyo de la comunidad y su propia determinación, Rafael consiguió encontrar un nuevo empleo y su salud comenzó a mejorar gradualmente. Rafael se involucró cada vez más en proyectos comunitarios. Organizó un huerto comunitario que proporcionaba alimentos frescos a familias necesitadas.
Creó un grupo de apoyo para personas que estaban pasando por dificultades y comenzó a dar charlas en escuelas sobre la importancia de la solidaridad y la resiliencia. Su historia y sus acciones inspiraron a muchos en la ciudad, quienes comenzaron a ofrecerse como voluntarios y a ayudar a los demás con más frecuencia. Un día, mientras caminaba nuevamente por el bosque, Rafael encontró a Joaquín sentado en la misma piedra. Se acercó, sonrió y dijo: «Joaquín, tus palabras cambiaron mi vida. Gracias por mostrarme que incluso en los días más difíciles podemos encontrar fuerzas en nuestra capacidad de ayudar y ser ayudados». Joaquín sonrió y respondió: «Rafael, la vida es un ciclo de dar y recibir. Al plantar buenas semillas, cosechamos buenos frutos. Y al ayudar a los demás, fortalecemos nuestro propio camino. Nunca olvides eso». Rafael siguió adelante, ahora con una nueva perspectiva sobre la vida. Aprendió que, incluso en las tormentas más intensas, podemos encontrar una luz de esperanza al ayudar y permitirnos ser ayudados. Rafael transformó la adversidad en una oportunidad de crecimiento y conexión, inspirando a todos a su alrededor con su resiliencia y bondad. Con el paso de los años, se convirtió en una figura emblemática en su ciudad. Su historia fue contada en periódicos locales y fue invitado a hablar en conferencias y eventos sobre su viaje y la importancia de la comunidad. Su trayectoria mostró a todos que, incluso ante los desafíos más difíciles, es posible encontrar un camino de superación a través de la solidaridad y la persistencia. Y ahora te pregunto, ¿tú también estás pasando por días difíciles? Cuéntame en los comentarios. Ante los desafíos más difíciles, cuando todo parece pesado y la esperanza desaparece, es importante recordar que incluso las tormentas más intensas terminan pasando. Estos momentos difíciles pueden parecer interminables, pero son solo fases pasajeras en nuestra vida. Es esencial reconocer que estas dificultades no determinan nuestro futuro. Son solo partes temporales de una historia más grande. Cada obstáculo superado no solo contribuye a nuestro crecimiento personal, sino que también nos enseña lecciones valiosas sobre resiliencia y perseverancia. A través de estas pruebas aprendemos a valorar más los momentos de paz y felicidad. Las dificultades moldean nuestro carácter, nos fortalecen y nos preparan para el futuro. Además, son en los momentos más desafiantes que descubrimos nuestra verdadera fuerza interior y nuestra capacidad de reinventarnos. Enfrentar y superar esos obstáculos nos da una nueva perspectiva sobre la vida y nos hace más empáticos con las luchas de los demás. El viaje puede ser largo y difícil, pero cada paso dado y cada desafío vencido añaden profundidad a nuestra historia personal. Por lo tanto, incluso en los momentos más difíciles, mantén la fe y la esperanza. Recuerda que la tormenta eventualmente pasa y después de la oscuridad siempre hay luz. Estos desafíos son solo partes temporales de una trayectoria llena de posibilidades, aprendizajes y logros. Cada dificultad es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje personal. En los momentos más oscuros, descubrimos nuestra verdadera fuerza y resiliencia interior. Si estás enfrentando un desafío difícil ahora, recuerda que esto también pasará. La vida está hecha de ciclos, y al igual que la noche da paso al amanecer, los periodos difíciles eventualmente serán seguidos por días más brillantes y prometedores. Durante estas pruebas, desarrollamos nuevas habilidades, cultivamos la paciencia y ganamos una perspectiva más profunda sobre nuestras capacidades y propósitos. El dolor y los desafíos que experimentamos nos ayudan a crecer y nos hacen personas más fuertes y completas. Con cada obstáculo superado, construimos una base sólida de resiliencia que nos prepara para futuros desafíos. Además, los momentos de dificultad nos enseñan a valorar más los momentos de alegría y paz.
Al enfrentar adversidades, aprendemos a apreciar las pequeñas victorias y los momentos de tranquilidad que a menudo ignoramos. Estos periodos de lucha también fortalecen nuestros lazos con los demás, ya que buscamos y ofrecemos apoyo, fortaleciendo nuestras conexiones con amigos y familiares. Cree que, al igual que la noche oscura es seguida por un nuevo día, tus dificultades actuales son temporales y serán seguidas por tiempos de renovación y prosperidad. Usa estas experiencias como lecciones valiosas que moldearán un futuro más resiliente y esperanzador. Confía en tu capacidad de superar desafíos y sabe que cada dificultad enfrentada es un paso hacia un yo más fuerte y sabio. Permítete sentir todas las emociones a lo largo del camino, pues cada una de ellas es importante en el viaje de la vida. No te rindas ante las adversidades. Enfrenta cada pequeño avance como un logro significativo. Celebra tus victorias diarias, por pequeñas que sean, pues fortalecen tu resiliencia y enriquecen tu viaje personal. Está comprometido a cambiar. Disfruta de este video. Vamos a crecer juntos. Incluso cuando la vida parezca insoportable y el futuro incierto, mantén la fe y la esperanza. Recuerda que la tormenta no dura para siempre y que después de la oscuridad siempre viene la luz. Estos desafíos son solo partes temporales de una trayectoria llena de posibilidades, aprendizajes y logros. Cada dificultad es una oportunidad disfrazada, una oportunidad preciosa de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento personal. En los momentos más oscuros, revelamos la verdadera fuerza y resiliencia que llevamos dentro. Si estás enfrentando un desafío difícil ahora, recuerda que esto también pasará. La vida está compuesta de ciclos, y al igual que la noche inevitablemente cede lugar al amanecer, los periodos difíciles eventualmente darán lugar a días más brillantes y prometedores. Durante estas pruebas, desarrollamos nuevas habilidades, cultivamos la paciencia y ganamos una perspectiva más profunda sobre nuestras capacidades y nuestro propósito. El dolor y el sufrimiento que experimentamos no son en vano. Nos ayudan a crecer y a convertirnos en personas más fuertes y más completas. Con cada obstáculo superado, construimos una base sólida de resiliencia que nos prepara para futuros desafíos. Además, los momentos de dificultad nos enseñan a valorar más los momentos de alegría y paz. Al enfrentar adversidades, aprendemos a apreciar las pequeñas victorias y los momentos de tranquilidad que a menudo pasan desapercibidos. Estos periodos de lucha también nos acercan a las personas a nuestro alrededor, ya que buscamos y ofrecemos apoyo, fortaleciendo nuestros lazos de amistad y familia. Permítete sentir todas las emociones que surjan a lo largo del camino, pues cada una de ellas es una pieza importante en el rompecabezas de la vida. No te permitas rendirte ante las adversidades. En su lugar, enfrenta cada pequeño paso hacia la luz como un logro significativo. Celebra tus victorias diarias, por pequeñas que parezcan, pues son ellas las que fortalecen tu resiliencia y alimentan tu viaje personal. Eres más resiliente de lo que imaginas. Cada día enfrentado con coraje es un testimonio vivo de esa fuerza interior que te impulsa hacia adelante. No subestimes el poder que reside en ti para superar desafíos y para levantarte después de caídas, pues es precisamente en las dificultades donde tu verdadera determinación se revela y tu crecimiento se concreta. Siempre recuerda que nunca estás realmente solo en este viaje llamado vida. En momentos desafiantes, siempre hay alguien dispuesto a tender la mano, escuchar con empatía y ofrecer apoyo incondicional. No dudes en buscar ayuda siempre que sientas la necesidad, pues la solidaridad y el amor son fuerzas extraordinarias que no solo nos confortan, sino que también nos capacitan para superar cualquier obstáculo que pueda surgir en nuestro camino.
Valora cada gesto de apoyo y cariño que recibas, reconociendo profundamente el valor de las personas que están a tu lado. Cada acto de solidaridad fortalece los lazos que compartimos, haciéndonos más resilientes y unidos. En un mundo a menudo desafiante, el reconocimiento y la gratitud por las conexiones humanas son fundamentales para nutrir nuestro bienestar emocional y fortalecer nuestro viaje de crecimiento personal y colectivo. Cree firmemente en ti mismo y en tu capacidad no solo para superar adversidades, sino para crecer y florecer a través de ellas. Enfrenta cada desafío como una oportunidad única y valiosa para reinventarte y emerger aún más resiliente y fortalecido. Cada obstáculo enfrentado no solo fortalece tu determinación, sino que también esculpe el camino hacia un futuro más prometedor y gratificante. Recuerda siempre que tu viaje es singular y que cada paso, por arduo que sea, contribuye significativamente a la construcción de tu destino y de tu crecimiento personal. Confía plenamente en que todo lo que estás enfrentando ahora está meticulosamente preparando el terreno para los momentos de gloria y triunfo que están destinados a venir. La vida es un viaje complejo, donde experimentamos una constante alternancia entre momentos de triunfo y adversidad. Son precisamente estos desafíos los que moldean nuestra resiliencia y nos preparan para alcanzar grandes victorias. Aunque pueda parecer sombrío en ciertos momentos, es importante recordar que siempre hay una luz brillante al final del túnel. Con paciencia y persistencia, cada paso dado, por pequeño que sea, contribuye significativamente a la construcción de un camino sólido hacia días mejores. Cada desafío enfrentado no solo fortalece nuestro carácter, sino que también representa un hito esencial en nuestro viaje de transformación y crecimiento personal. Descubre la fuerza en las pequeñas cosas de la vida, ya sea la cálida sonrisa de un amigo en un día gris, el abrazo acogedor de un ser querido después de un día lleno de desafíos, o el silencio sereno de un momento contemplativo en la naturaleza. Estas pequeñas alegrías son como estrellas brillantes en el vasto firmamento nocturno, iluminando suavemente tu camino en medio de las dificultades del viaje. Cuando los obstáculos parezcan insuperables, tómate un momento para contemplar lo que te rodea y descubre la belleza y la gratitud en las pequeñas bendiciones que la vida ofrece. La delicadeza de un amanecer, el reconfortante aroma de café fresco por la mañana, o un simple gesto de bondad de un desconocido. Estos momentos efímeros son tesoros que renuevan el espíritu y fortalecen el alma, recordándonos que la vida está hecha de pequeños momentos preciosos, cada uno con el poder de transformar nuestro día y nuestra perspectiva. Eres capaz de cosas increíbles. No dejes que los desafíos oscurezcan tu visión de futuro. Visualiza tus metas, tus sueños y trabaja día a día para alcanzarlos. La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de seguir avanzando a pesar de ellas. Cada obstáculo superado es una prueba de tu fuerza y determinación. Recuerda siempre priorizar el autocuidado, ya que es fundamental para mantener tu mente clara y tu cuerpo saludable frente a los desafíos diarios. Encuentra regularmente momentos para descansar, reflexionar y nutrir tu alma con actividades que te traigan paz interior, como leer un buen libro, practicar la meditación o simplemente pasear al aire libre. Reconoce que mereces amor, cuidado y compasión, especialmente de ti mismo. Permítete pausas regulares y momentos dedicados al autocuidado, ya que son esenciales no solo para recargar tus energías físicas y mentales, sino también para fortalecer tu camino personal y cultivar relaciones más positivas contigo mismo y con los demás. Mantén siempre la fe inquebrantable, la esperanza incansable y el amor incondicional en tu corazón.
Cree fervientemente que el mañana reserva posibilidades aún más brillantes y que posees el poder intrínseco de moldear tu propia realidad. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un testimonio vivo de tu coraje y resolución inquebrantable. No permitas que el miedo o la incertidumbre te paralicen. En cambio, utiliza estos desafíos como trampolines para el crecimiento personal. Permanece fiel a tu potencial ilimitado y a tu capacidad inagotable de triunfar sobre cualquier adversidad. Cuando enfrentes momentos de soledad, recuerda que la soledad puede ser una oportunidad valiosa para reconectar contigo mismo a un nivel más profundo. Usa este tiempo no solo para reflexionar sobre tus metas y valores fundamentales, sino también para explorar lo que realmente importa para ti. Aprende a apreciar tu propia compañía y a encontrar una paz interior que solo puede descubrirse cuando estamos en armonía con nosotros mismos. Además, es fundamental reconocer y valorar el poder transformador de la gratitud en nuestro viaje. Incluso en los periodos más desafiantes y complejos de la vida, siempre hay razones genuinas para cultivar este sentimiento positivo. Recomiendo tomarte un tiempo para hacer una lista completa de las pequeñas y grandes cosas por las cuales te sientes agradecido. Desde modestos logros personales hasta momentos de conexión con otras personas, cada ítem de esta lista puede ser un recordatorio poderoso de lo que realmente importa. La práctica constante de la gratitud no solo amplía nuestra visión positiva de la vida, sino que también nutre una profunda sensación de esperanza y optimismo. Al reconocer y apreciar las bendiciones diarias, incluso las más simples, fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar desafíos con resiliencia y determinación. Por lo tanto, permítete sumergirte en este ejercicio transformador que puede redefinir tu perspectiva y traer una mayor serenidad a tu día a día. Enfrentar desafíos en la vida no se trata solo de lidiar con momentos difíciles, sino también de aprovechar oportunidades preciosas para aprender y crecer personalmente. Cada obstáculo que superas no solo ofrece una lección importante, sino que también enriquece tu equipaje de experiencias, proporcionando un valor significativo a tu viaje personal. Cree firmemente que cada dificultad enfrentada está contribuyendo a moldear tu resiliencia, fortalecer tu sabiduría y nutrir tu capacidad de superación. Este proceso continuo de aprendizaje no es solo una necesidad, sino también una parte esencial y gratificante del viaje de la vida. Asegura que no solo te adaptes, sino que te conviertas en una versión cada vez más fuerte, consciente y completa de ti mismo, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pueda traer. Cuando los días difíciles se prolonguen y parezcan interminables, es fundamental recordar que tienes todo el derecho y la oportunidad de buscar ayuda. Hablar con un amigo de confianza, un terapeuta experimentado o un consejero calificado no solo puede aportar claridad a tus preocupaciones, sino también ofrecer un apoyo sólido y reconfortante. No cargues el peso del mundo sobre tus hombros. Compartir tus angustias y desafíos con alguien puede marcar una diferencia monumental. Es esencial reconocer que hay personas a tu alrededor que realmente se preocupan por tu bienestar y están dispuestas a tender una mano amiga. Recuerda que buscar ayuda no es señal de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Así como cuidamos de nuestra salud física, es igualmente importante cuidar de nuestra salud mental. Por lo tanto, no dudes en buscar los recursos y las personas disponibles para apoyarte en este viaje. Nunca estás solo y hay comunidades enteras listas para ofrecer el apoyo necesario para superar los momentos difíciles y encontrar caminos hacia el crecimiento y el bienestar personal. Eres verdaderamente único, dotado de talentos y habilidades que son exclusivamente tuyos, imposibles de replicar por cualquier otro individuo. El mundo no solo valora,
sino que depende de tu luz única y tu inestimable contribución. En momentos de adversidad y oscuridad, es crucial no permitir que estas circunstancias oscurezcan el brillante resplandor que irradias al mundo. Mantente firme en tu camino, perseverando para que tu impacto positivo se sienta más allá de las dificultades momentáneas. Sigue brillando intensamente, incluso cuando los desafíos parezcan insuperables, porque es precisamente a través de tu persistencia y luz que transformas e inspiras a quienes te rodean. Finalmente, recuerda que el viaje es tan importante como el destino. Disfruta de los pequeños momentos, celebra las pequeñas victorias y encuentra alegría en el presente. La vida es un regalo y cada día es una nueva oportunidad para hacer algo significativo y gratificante. Días mejores vendrán y mirarás hacia atrás con orgullo sabiendo que superaste otra batalla. Continúa un día a la vez y recuerda, eres más fuerte que cualquier tormenta. Tu historia aún está siendo escrita y los mejores capítulos están por venir. Mantente firme, confiado y sabe que cada momento difícil es solo una parte del viaje, no el destino final. Dejo aquí 2 videos especiales para ti al final. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.